Lamento subir este video en pleno diciembre. Planeaba hacerlo en noviembre, pero estuve reescribiendo este guión varias veces hasta que me gustara. Así que espero que les guste y que tengan un hermoso diciembre. Saluditos everyone, espero que se encuentren muy bien. Si esta es la primera vez que ves mis videos, mucho gusto, soy Etsuka. Y en esta ocasión les estaré compartiendo el proceso de los dibujos que hice para el reto NC Girltober creado por la artista NC Girl Draw. El NC Girltober consiste en que debes de hacer un dibujo a la semana en base a un tema diferente que ya te ofrecía. La primera semana era Catrina, Cempasúchil, Calavera. La segunda era de bruja, araña, ojos. La tercera de calabaza, cementerio, murciélago. Y la última te daba a elegir entre dibujar una leyenda de tu país o un monstruo clásico. Decidí participar en este reto ya que no era uno bastante pesado como otros que hay en internet y ya tenía tiempo desde que no hacía un reto de octubre como el Inktober. Para cada dibujo hice una hoja de referencias gracias a los pines que NC Girls había subido en su Pinterest, más otras referencias que me encontraba por esa página, tales como la ropa, paletas de colores o ciertas cosas que se me hacían difíciles de dibujar. Por ejemplo, en el primer dibujo quería hacer rosas y flores de cempasúchil, ya que tenía en mente dibujar a la Catrina con una corona de rosas y que en el fondo hubiera un campo de flores de cempasúchil, más o menos como lo había hecho antes en el fanart de Catarina la Catarina hace 2 años. Aunque creo que fue una mala idea ya que eran bastantes flores y ahí los estuve dibujando los más grandes o más pequeños. Y también los cambiaba de cierto ángulo para que se vieran diferentes. Y en otras pues nada más copié y pegué el line art de las flores. En cuanto a dibujar las calaveras, quise que estuviera uno en cada esquina de abajo del dibujo. Y la verdad es que no fueron tan difíciles como creí que iban a ser. Más les hice unos pequeños detalles para que, digamos, una se viera más agrietada que la otra. Ya cuando estaba terminando el dibujo, se me ocurrió que podía hacerle un ambiente como si fuera de noche, por lo que puse en una capa aparte un tono azul oscuro en multiplicar, encima del dibujo ya terminado, ponerle luz en ciertas zonas del personaje y en el cielo hacer las nubes así más o menos oscuras y las estrellas alrededor. Y este sería más o menos como se ve el primer dibujo. Para el segundo dibujo hice a una bruja con arañas en ella y en el fondo puse varios ojos alrededor, ya que me encontré en Pinterest unas referencias que me encantaron mucho de fondos en los que habían muchos ojos alrededor y yo quería hacer mi propia versión. Ahí los dibujé como si cada uno de ellos estuviera viendo fijamente al personaje. No sé por qué, pero me pareció un detalle interesante. Antes había hecho un primer boceto del dibujo, pero a medida que lo estaba avanzando no me terminaba de convencer del todo, especialmente la pose que le había hecho de las manos, por lo que decidí volver a empezar desde cero y este segundo boceto me gustó mucho más que el anterior. Por cierto, esta era la primera vez que dibujaba arañas, por lo que batallé un poco para dibujarlas, en dónde iban a estar y que no me salieran una pata más larga que la otra. Lo peor es que iba a ser la primera vez que dibujara un animal que no se viera como si fuera un peluche o una caricatura. Bueno, una caricatura así más cartoon. Pero para hacer las primeras arañas que dibujo, no me salieron tan mal como creía. También tuve algunos problemas cuando estaba dibujando el sombrero de la bruja, ya que su perspectiva era diferente a otras brujas que había hecho en dibujos pasados y quería que se viera bien, aunque el sombrero no tuviera tantos detalles como los demás dibujos que hice.
Eso sí, me gustó elegir los colores que iba a llevar el personaje, ya que eran muy pocos los colores que tenían las referencias para este dibujo. Además decidí experimentar un poco con el efecto de luz al final del dibujo, después de haber visto un tutorial de YouTube que les estaré mostrando en pantalla. Si bien el tutorial era para usarlo en dibujos tipo webtoon, también se puede usar en un dibujo cualquiera, ya sea si quieres que el personaje se vea misterioso para que se vea más interesante. Aquí les muestro el resultado final y este no sería el único dibujo en el que hago este efecto, pero eso se los voy a mostrar más adelante. Para este tercer dibujo decidí salir de mi zona de confort e hice un dibujo en el que el fondo llamara más la atención que el personaje en sí. Normalmente suelo hacer los fondos muy sencillos o más o menos en este estilo, ya que le pongo muchos detalles a los personajes y así siento que no estoy cargando demasiado el dibujo, aunque también me llama la atención hacer uno en donde pueda trabajar bastante bien el fondo o que tanto el personaje como el fondo tengan esos detalles. Si bien tenía la idea de hacer un personaje en medio de un cementerio, así con bosques y que fuera de noche, me tomó algo de tiempo hacer cada elemento del fondo. Por ejemplo, quería dibujar unos árboles por delante y por detrás. El problema era hacer la parte de las hojas, así que se me ocurrió usar un pincel de arbustos y luego ponerle borde a la capa para así hacer el liner de las hojas, para finalmente elegir una opción que le quitara la transparencia y así poder colorearlo mejor. También lo hice con otros elementos como las piedras, el pasto, algunas hojas que estaban volando en el aire y así no iba a tener problemas a la hora de colorear. Como quería que el fondo se destacara bastante, tuve que hacer al personaje sin tantos detalles, salvo por alguno que otro detalle como el diseño de su ropa o la linterna que llevaba consigo. Ya para el ambiente del dibujo decidí hacer neblina alrededor, algunos brillos tanto en algunas zonas del fondo como también en el cielo. Y ya cuando tenía el dibujo completo, decidí jugar un poco con el mapa degradado y los modos de capa para ver qué resultado salía. Y aquí les muestro el resultado del tercer dibujo. Y la verdad es que ha sido de mis favoritos. Ya para el último dibujo no me quería complicarme tanto, así que entre dibujar una leyenda de mi país o un monstruo clásico, elegí este último, el cual terminó siendo un vampiro que se viera todo amenazante y misterioso. El problema es que su servidora no sabe dibujar este tipo de cosas aterradoras, por lo que opté por lo más seguro y que el vampiro se viera atractivo, ya que no suelo dibujar hombres de esta forma y los hago más como este dibujo de aquí o el otro de acá. Pero se nota mucho que me hace falta practicar más la anatomía masculina y dibujarlos más seguido. Y como se darán cuenta más adelante, este es el dibujo en el que volví a usar el efecto de luz que había hecho antes en el segundo dibujo. Pero esta vez lo quería ubicar para las partes de la cara y con un modo de luz hice que sus ojos se vieran más brillantes. Eso sí, había batallado un poco más en sus colores, ya que a diferencia del segundo dibujo, este tenía una paleta de colores en donde casi todo era de colores rojos, pero al final supe elegir qué colores iba a llevar y la verdad es que quedé satisfecha con el resultado. Creo que ya se habrán dado cuenta de que en todos los dibujos que hice del reto, los coloreé de una forma muy sencilla, que era básicamente usar un tono morado en una capa con multiplicación. Y eso lo suelo usar en dibujos que sean retos o aquellos en los que necesite colorear rápido. Una de las cosas que más me gustan a la hora de hacer algún reto o incluso en dibujos sencillos
es que puedo experimentar cosas nuevas como el efecto de luz, mapa de degradado, elegir solamente los colores que tenía en una paleta de colores o hacer fondos detallados, y me ha gustado bastante practicar y usar cada una de esas cosas para luego usarlos en un nuevo dibujo. Este es el resultado final del cuarto y último dibujo del reto. Y más adelante estará otra imagen, pero ya con los 4 dibujos hechos. Y la verdad es que no sabría elegir cuál de los 4 sería realmente mi favorito. Pero como los mencioné antes, fue el de la semana 3 el que más me encantó. Espero que les haya gustado mucho el video. Me apoyarían bastante si le dan like, lo comparten y comenten cuál de estos 4 dibujos les gustó más. Nos veremos en otra ocasión, everyone. Bye bye.